imagino que todos están pudiendo ver, ¿verdad? Sí. Transformación interior. Algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no es cierto?, es de que cuando separamos las gracias, cuando separamos, por ejemplo, el fruto del Espíritu Santo, en realidad lo hacemos para que pueda ser comprensible, porque no están separadas. Uno supone a la otra, uno incluye a la otra. Y no simplemente desde ese precioso concepto que el Padre fundador nos ha dejado y nos ha mostrado de que somos seres orgánicos, sino porque si ustedes revisan, ¿no?, aún en la palabra de Dios, cuando habla del fruto del Espíritu Santo, habla en singular, pero se manifiesta, ¿no es cierto?, en distintas características, pero es un solo fruto. Lo mismo aquí, ¿no es cierto? Cuando hablamos de las tres gracias del santuario, no podemos pensar que solo recibimos una y no existen las otras, o hay personas que tienen uno y otras que tienen... No, las tres gracias están perfecta y completamente unidas en la persona. Son gracias que se relacionan una con la otra, ¿no? Si nosotros revisamos acá, hay textos bíblicos, voy a tratar de bajar esto, ¿no?, que nos pueden dar el trasfondo de la palabra de Dios para la transformación interior. Primer texto bíblico es Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, ¿no es cierto?, donde el Señor se refiere de que Él nos transformará, ¿no es cierto? Él pondrá su espíritu dentro de nosotros y dice, yo les quitaré del cuerpo el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Otro texto en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 5, 48, ¿no es cierto?, que es un llamado. Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto su Padre que está en el cielo. ¿Qué es lo que encontramos entonces en el trasfondo? Cuando nosotros recibimos este llamado, este cobijamiento, cuando el Señor nos recibe en amor, cuando nosotros experimentamos el amor de Dios, cuando en forma particular somos nosotros cobijados, recibidos por el amor de nuestra madre, cuando ella nos cobija, nos recibe, cuando podemos percibir su ternura, su amor, como un transparente perfecto del amor del Padre, inmediatamente en nosotros surge el deseo de la respuesta, porque el amor exige amor, el amor reclama amor. Entonces, este mandato, ¿no es cierto?, ser perfectos como es perfecto su Padre que está en el cielo, no es simplemente un llamado moral, no es un llamado a buscar las cosas para que nosotros podamos alcanzar la estatura de Cristo, que nos dirá en otro texto bíblico. No, es una respuesta inmediata, es el Espíritu Santo en nosotros que inmediatamente nos hace percibir aquello que dice San Pablo, ¿no es cierto? Ay de mí si no evangelizo, que lo vamos a ver en la tercera gracia. Entonces hay una respuesta ante el amor y el amor provoca en nosotros una transformación. Padre nos decía, la transformación es un arte, es una tarea de toda la vida. Es la tarea más fascinante de la persona humana, del hombre y de la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué la transformación es el arte y la tarea de toda la vida? En primer lugar, porque recuérdense, lo habíamos visto en cierta manera la anterior semana, cuando nosotros nos encontramos cobijados por Dios, cuando nos encontramos cobijados por la Mater, cuando podemos sentir en el santuario, cuando podemos sentir en el santuario de nuestro corazón, en el santuario hogar, en el santuario filial, en el santuario original, es decir, cuando estamos ante la presencia, ¿no es cierto?, de Dios y lo que esto implica en nuestras vidas, cuando a través de nuestra madre podemos recibir esta bienvenida, este refugio, este amor, lo primero que nosotros percibimos de nosotros mismos es nuestra pequeñez, lo decíamos, nuestra debilidad, nuestra fragilidad, nuestro desvalimiento. O sea, descubrimos cuánta necesidad tenemos de Dios. Descubrimos nuestra pequeñez, algo que siempre es característico, ¿no es cierto?, del que camina el camino del Señor. Cuanto más se acerca a Dios, más descubre cuán perfecto, infinito, maravilloso, grandioso es Dios y cuán pequeños, cuánta
sombra, cuánta oscuridad hay en nuestra vida. Y no para que nos botemos al piso, no para que nos sintamos mal, no para que nazca en nosotros la culpa, sino al contrario, para que cada vez busquemos más y más a Dios. Y por eso la transformación interior surge inmediatamente, surge este deseo. Primero es el Señor mismo que obra en nosotros y por eso es que el Padre fundador identificó, ¿no es cierto?, que no era suficiente la autoformación, vamos a hablar de esto, sino que necesitábamos sin duda de María Santísima, porque ella es nuestra madre, ella es nuestra educadora, ella iba a completar, iba a llevar a cabo, es su función, ayudarnos a nosotros como sus hijos, para que con nuestro esfuerzo también, nada sin ti, nada sin nosotros, podamos alcanzar la gracia del Espíritu que obra en nosotros esta transformación interior. Entonces, por eso hablamos de un amor que transforma. Cuando el amor es verdadero, el amor transforma. Nunca podemos ser los mismos. No podemos ser los mismos. Nosotros, cuando vivimos esta realidad, este hogar, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando nosotros nos casamos, cuando estamos al lado de nuestra pareja, el esposo, la esposa, lo primero que ayudan, ¿no es cierto? No solo nos complementan, sino que son herramientas de Dios para transformar nuestras vidas. Y por eso llegamos a ser plenos. En la vida consagrada, el ministerio sacerdotal, el Señor va obrando esto también, ¿no es cierto? En esta peculiaridad perfecta, en sentirse hijo, hija de Dios, en sentirse consorte de Dios. Dios va trabajando porque el amor transforma. Y esto lo podemos encontrar en la Sagrada Escritura y también lo habíamos revisado la anterior vez, cómo todo encuentro con Dios es transformante. Y por eso Dios es amor. Como cuando uno encuentra a Dios, su vida es diferente. Y eso se percibe, eso se nota. La vida de Abraham cambia. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham. La vida de David cambia. ¿No es cierto? De ser un muchacho que apenas se lo iba a considerar y, bueno, falta ahí el pequeño, pero el pequeño está ahí con el rebaño de las ovejas, llámenlo. Y entonces es ungido. Y Dios dice, ahí está, no es el hermano mayor tan fuerte, tan simpático, tan lleno de fortaleza ante los ojos humanos. No, es el pequeño de la familia de David que es elegido por Dios. Y la vida de David es transformada. Y así con cada uno de los personajes que encontramos en la Sagrada Escritura, vamos a ver cómo el encuentro con el amor transforma. Lo decíamos, Saulo, que era perseguidor, que él creía que estaba cumpliendo una labor de defensa de la fe, ¿no es cierto? Que estaba tratando de mantener la pureza de la fe judaica, se da cuenta después, pero por la intervención de Dios, que estaba persiguiendo a Cristo Jesús. ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Soy Jesús. Y entonces esta ceguera que tiene durante 3 días, después recupera la luz para ver qué, lo que Dios se ha revelado, lo que él no podía encontrar simplemente con el estudio. Dios tenía que manifestarse y Dios se manifestó y cambia el corazón de este hombre tan apasionado por Dios, hasta el punto de que su nombre Saulo pasa a ser Pablo. Cambia y transforma el amor a Pedro, de Simón a Pedro, a roca, ¿no es cierto? Entonces vemos siempre el encuentro con Dios transforma, inclusive nuestra Madre Santísima, el encuentro con Dios origina en ella una transformación maravillosa. Ya por los méritos de Cristo Jesús, ella nace sin pecado, la Inmaculada Concepción. Sin embargo, el tener a Jesucristo en su vientre también transforma por completo a ella, que es la verdadera arca de la alianza. Entonces, llegamos a esta regla general y podríamos continuar con los ejemplos bíblicos y extrabíblicos de que el amor siempre transforma. Dios toca el corazón del que ama. El fuego del amor divino transforma en su fuego, su luz, su claridad, lo que en nosotros hay de insignificante y débil, de rechazado, de no querido. Cuando Dios penetra en nuestra vida, ella queda iluminada, transfigurada. ¿Cómo explicar la fuerza transformadora del santuario? En el fondo es una consecuencia de la gracia del cobijamiento, lo decíamos claramente. Porque nada transforma tanto como el hecho de experimentarse amados.
En efecto, el experimentarnos amados y cobijados por Dios y por María en el santuario nos causa una alegría interior y un impulso vital tan grande que necesariamente nos cambia. Porque al experimentar ese inmenso amor que se nos da, se despiertan y se desarrollan las fuerzas de nuestro propio amor. Y esto lo podemos notar también en la vida natural, ¿no? Y ahí vemos este entrelazamiento profundo que hay, ¿no? Somos seres orgánicos y vemos cómo si tenemos una historia, tal vez donde no nos hemos sentido acogidos, amados, y tal vez nuestros recuerdos de padre y madre no son los mejores. Por eso el Padre se preocupó tanto de este concepto de filiación, porque a través del transparente humano, ¿no es cierto? Cuando tenemos una experiencia de padre y de madre profundos que nos sanan las heridas del pasado, surge esta respuesta de amor que no solo nos hace sanar los recuerdos respecto a la identidad de padre o madre en el mundo natural, sino que nos conecta de forma total, plena a la paternidad y la maternidad sobrenatural. Y por eso cuán importante existía el Padre, ¿no es cierto?, de sanar en este mundo de hoy la identidad del Padre. ¿Cuán profundo es esto? Bueno, esto podemos comprender. En la transformación nace del amor. El amor que se experimenta es amor que sana, amor que transforma. Tráigame abundantes contribuciones al capital de gracias. Entonces me estableceré. Atraeré desde aquí los corazones jóvenes hacia mí y los educaré como instrumentos aptos en mis manos. Todos nosotros inmediatamente nos sentimos conectados a esta que es la historia nuestra, la historia de nuestra familia, la historia de Schoenstatt. Pero miren cómo estas palabras, ¿no es cierto?, que repercuten de la respuesta de la mater, ¿no?, que nos expresa el Padre Fundador. Aquí vemos ya inmediatamente el sentido de la transformación interior. Es ella la que se compromete con nosotros. ¿A qué? A no solamente atraernos, no solamente cobijarnos, ¿no? Atraeré desde aquí los corazones, desde aquí, es decir, desde el santuario, hacia mí, sino los educaré como instrumentos aptos en mis manos. Y esto, educar, esta educación, es un trabajo de la mater y es un trabajo nuestro. Por eso, ¿no?, en lo que encontramos en 1912, ¿no?, en el acta de prefundación, y lo que encontramos en la acta de fundación en 1914, vemos esta plena unidad que después será transformada en esta frase que lo dice todo: nada sin mí, nada sin ti, nada sin nosotros. Entonces sí, la autoeducación como un compromiso, como este deseo profundo de sentirnos tan amados que deseamos poner todo nuestro empeño para que Dios trabaje en la santidad, para que nosotros podamos empeñarnos seriamente en nuestra propia santificación, que es el fundamento de la autoformación. Pero no es suficiente y por eso necesitamos de la mater. Ella es la madre que nos educa. Ella es la que obra aquello que completa, que perfecciona nuestro caminar hacia la santidad, porque ella nos otorga el Espíritu Santo. Recordemos el pasaje precioso, ¿no es cierto?, de María que va al encuentro de Santa Isabel, ¿no es cierto? Y es entre el saludo de la Virgen que el Espíritu Santo llena el corazón de Isabel, que puede proclamar, ¿no es cierto?, ¿quién soy yo para que la madre de mi Salvador venga a visitarme? Bendita tú porque has creído. La palabra nos dice porque ella estaba llena del Espíritu Santo. Y en cuanto la criatura escuchó el saludo, entonces, ¿qué nos muestra esto? Que es ante la palabra de nuestra Madre, ante la palabra de la Virgen Santísima, que se obra con poder. El Espíritu Santo acompaña. Acuérdense que se dice, ¿no es cierto?, en esta expresión maravillosa del griego keritoneme, llena del Espíritu Santo. Pues es nuestra madre la que permite nuestra educación, ella que está llena del Espíritu Santo, porque somos orgánicos y también la vida sobrenatural es orgánica. No hay separación entre la Santísima Trinidad y nuestra madre, porque así Dios lo quiso, porque esa es la herramienta que Él quiso usar. Schoenstatt nació como una aspiración a la santidad. ¿Y qué requiere esta aspiración?
¿Qué es lo que el Padre propone desde el inicio, ¿no es cierto? Ya desde la prefundación a esos jóvenes, ¿no es cierto? Ya en 1912. Les propone, ¿no es cierto?, que necesitamos crecer, necesitamos transformarnos de ser personalidades libres. Tenemos que trabajar en la santidad, que es aquello que se perfecciona y se entrega en el corazón, en la vida de nuestra madre. Que ella sea la educadora para que promueva en nosotros un cambio, una transformación, una conversión. Quiero detenerme en esa palabra, que el Padre también lo hace, metanoia, ¿no? Es la palabra griega. ¿Qué significa metanoia? Significa darse el giro, dar la vuelta. Cuán importante es para nosotros cuando nos sentimos cobijados, es decir, cuando sentimos que Dios nos atrae con lazos de amor, que nuestra madre, ¿no es cierto?, nos atrae. ¿Qué es lo primero que se origina en nosotros? Ese deseo para darnos la vuelta. Nos damos cuenta que tal vez hemos ido por el camino que ha seguido nuestros caprichos, lo que nosotros hemos querido hacer a nuestra manera, tal vez con las mejores intenciones como San Pablo, pero no es el camino de Dios. Muchas veces necesitamos recordarnos lo que nos dice la palabra, ¿no es cierto? Mis caminos no son vuestros caminos. O cuando nos recuerda el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuán importante es detenernos y a través de este precioso regalo del amor, identificar si necesitamos dar la vuelta, si estamos tomando atajos que no son los correctos, si estamos siguiendo rutas que no son aquellas que el Señor quiere para nosotros. Entonces, en la conversión es un dar un giro, una vuelta para seguir los pasos del Señor, para ir de la mano de nuestra Madre, que ella siempre nos conduce a Cristo Jesús. Y esto produce en nosotros un crecimiento. Transformación es crecimiento. ¿No es cierto? Debemos crecer. Y debemos crecer, lo vamos a ver más adelante, hasta alcanzar la plenitud de Cristo Jesús. Por eso es una tarea apasionante de toda la vida. Tenemos que nacer de nuevo. ¿Qué es transformar entonces? ¿Y qué hay que transformar? Bien, si bien identificamos y nuestro padre fundador nos hablaba de tres grandes dimensiones, ¿no es cierto? La que debemos trabajar más nosotros y aquella que debemos poner, ¿no es cierto?, ante nuestra madre, aquella que tenemos que dejar que el Señor vaya actuando en nosotros, es el lugar de nuestros sentimientos, de nuestras pasiones y de nuestros instintos. Esto es lo primero que debe trabajarse, es lo primero que se debe transformar. ¿Por qué? Porque muchas veces son precisamente los espacios que son más propensos, ¿no? A veces cuando somos, ¿no es cierto?, puros sentimientos, cuando estamos llenos de afecto y de amor, eso es perfecto, pero somos seres orgánicos y si los sentimientos no están unidos en el resto de nuestras dimensiones, puede correrse un riesgo. ¿Cuál? Que nosotros comenzamos a amar cuando todo va bien, cuando está todo perfecto, y entonces nos llenamos de actividades y hacemos todas las cosas con pasión, y eso está muy bien. Pero después vienen las dificultades, vienen los desafíos, y entonces esto se desinfla. Y muchas veces cuando vivimos solamente de sentimientos, no encontramos la fortaleza para estar como María Santísima de pie ante la cruz. Por eso es importante trabajar los sentimientos, las pasiones y los instintos. Y el trabajo, aquí lo pueden ver, es doble. Es nuestro, conociéndonos, trabajando sobre nuestra vida, y vamos a ver los medios ascéticos, eso fue explicado ya, una hermosa charla del Padre, ¿no? Y un trabajo de la madre, porque ella es madre y educadora. Se trata de una transformación por contacto con lo divino, por la propia voluntad de buscar el modelo y asemejarnos a él. La ley de la asemejación del amor. ¿Qué significa esto? Significa que cuando nosotros estamos en brazos de María Santísima, como vemos aquí hermosamente, ¿no es cierto? Cuando estamos ahí en Cristo, porque ella es nuestra madre, la madre amorosa, ahí estamos nosotros también en sus brazos.
Cuando la contemplamos, cuando cada día nos consagramos a ella, cuando estamos constantemente al lado de ella, lo que más buscamos es asemejarnos a ella. El amor busca asemejación, no solo nos transforma el amor, sino nos transforma. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ser iguales. No solamente en la calle nos dicen, mira, muchos, mi padre que en paz descanse, dicen, pucha, Walter, ¿cuánto te pareces a tu padre? Qué idéntico eres a tu padre. Y a veces hablamos de ese lenguaje, pueden decir de mi hijo mayor, de mi otra hija, ¿no es cierto? Se parecen a mí, otros se parecen a Sandrita. Entonces, ¿cuánto se nos habla de este parecernos, de este asemejarnos físicamente? Bueno, en nuestros ser orgánicos nosotros debemos asemejarnos a nuestra madre, el amor hacia ella mueve inmediatamente todas las fuerzas para procurar ser como ella. Por eso es una tarea y ella nos ayuda. Y cuando somos como nuestra madre, somos inmediatamente iguales a Cristo Jesús, porque ella se asemeja a Cristo, porque Cristo obró en su vida, porque la llenó, ¿no? El Señor está contigo, bendita tú eres. Y cuando ella misma responde, todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. ¿Qué es la transformación? La transformación es sin duda un abandono, una apertura. Ahí está lo que hacemos nosotros. Una apertura que a la gracia de Dios. Por eso en sí misma, en la transformación interior es una de las gracias del santuario. Que es fruto. ¿Ven? Cuando yo he recibido la apertura de Dios, ahí estoy en brazos de la Madre. Y estando en brazos de ella, estoy en brazos de Dios nuestro Padre, estoy en brazos de Jesucristo nuestro Redentor, estoy en brazos del Espíritu Santo, fortaleza, guía nuestro, poder de Dios. Entonces, cuando siento esa apertura que Dios me ha dado, se abre en mí también un corazón para que el Señor quite, ¿ven? Lo hablábamos al principio, el corazón de piedra que podemos tener por la vida, por las decepciones, por las circunstancias, en fin, por lo que hemos podido vivir. Podemos todos tener por el mismo pecado un corazón de piedra y estamos abiertos para que la gracia de Dios actúe en nosotros y ese amor de la Mater y ese amor de la Santísima Trinidad provoque en nosotros una apertura a lo divino, una apertura a lo que nosotros somos por naturaleza, porque cargamos esta identidad. Hemos sido creados a imagen y semejanza. Natural y sobrenatural están perfectamente entrelazados. Entonces, cuando en nuestra libertad nos abrimos a la gracia actúa, la gracia transforma. ¿Cuáles son las herramientas que encontramos? Pues muchas. Sin duda, la más fuerte, la más poderosa es la palabra de Dios. Y debemos recordar esto, ¿no es cierto? Cuando el Señor está hablando a sus discípulos y dice cosas que les parece muy dura a algunos de ellos, ¿no? Y comienzan a retirarse y luego se acerca San Pedro y Jesucristo le dice, ¿no es cierto? ¿También ustedes se van? ¿También ustedes me dejan? ¿Y qué responde San Pedro? ¿A dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, la palabra de Dios, la Santa Biblia, es sin duda la herramienta perfecta que el Señor nos ha dejado para transformar nuestras vidas. Y por eso necesitamos que la palabra esté siempre con nosotros. Necesitamos rezar, orar con la palabra. Necesitamos recurrir siempre a la palabra de Dios. Una herramienta perfecta que el Señor nos ha dado porque la palabra, Él mismo, ¿no? Y lo hemos encontrado hace domingos atrás, ¿no? Él no dice algo y lo que Él envía no vuelve al Padre sin producir el fruto, ¿no? Como la lluvia que empapa la tierra, nos decía, así mi palabra no retorna a mí hasta no producir aquello por cual he enviado. La palabra de Dios entonces es el vehículo perfecto, el vehículo maravilloso y por eso ese recipiente único es María Santísima, porque siempre guardó y María guardaba estas cosas en su corazón. Y no solamente guardaba la palabra divina, sino que ella siempre mantuvo, no simplemente un signo, ¿no es cierto?, de los 9 meses de la maternidad física, no, María, aquello que vivió físicamente, lo vivió en todo su ser, guardando la palabra de Dios en su corazón, en sus entrañas, en todo su ser.
Los sacramentos como otra herramienta perfecta, maravillosa de transformación. Debemos pensar, y nos repite el Padre, ¿no es cierto?, que uno de los caminos más importantes de transformación es precisamente la confesión. Está incluido en lo que es el camino propio de Schoenstatt, que son los medios ascéticos, ¿no es cierto? Pero el hecho de que nosotros reconozcamos nuestra debilidad, nuestra fragilidad, nuestra condición de pecado, y que recurramos con confianza, con amor a un Dios que quiere perdonarnos. Bueno es Dios para perdonar nuestros pecados. En cambio, aquel que dice que no tiene pecado hace de Dios un mentiroso, nos dice la palabra. Entonces, bien, los sacramentos, precisamente porque es gracia, ¿ven? La gracia específica que se entrega en cada sacramento está dada para transformar nuestras vidas. Somos transformados por el bautismo. Somos transformados por la Santa Eucaristía. Miren, ahí está un ejemplo precioso, maravilloso de transformación. Nosotros debemos unirnos al pan y al vino. Y la obra del Espíritu Santo transforma en el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Ahí estamos nosotros, participamos de esta maravillosa transformación. Y así como se transforma el pan y el vino, se transforma nuestra vida, nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestros instintos, nuestras pasiones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestro intelecto. Por eso, el estar participando en la Santa Eucaristía, ¿no es cierto? Aunque sea por los medios actuales, mediante las redes, debe ser nuestro deseo mayor, porque la Santa Eucaristía es la herramienta perfecta de Dios, es la oración perfecta, donde el sacrificio único de Cristo Jesús provoca en nosotros transformación total. La oración cotidiana, la oración como de lenguaje, como diálogo de amor transforma. Porque cuando estoy orando, si realmente estoy en diálogo con Dios, Dios habla. Habla lo más profundo de mi corazón, Dios habla en mi ser, Dios habla en mi alma, Dios habla en el tiempo, ¿no es cierto? La voz de Dios se escucha. Y entonces eso provoca en nosotros una respuesta. Y en este diálogo el Señor va trabajando en nuestras vidas. Tarea de toda la vida, recordémosle. Nada sin ti, nada sin nosotros. Es la expresión del trabajo de la gracia y el nuestro. María Santísima, que nuestra educadora, la Mater, que nos regala la gracia de la transformación interior que requiere de nosotros una apertura plena. Nada sin ti, nada sin nosotros. El camino propio de Schoenstatt, aquí miren en esta transformación interior, pero es un mundo, mis queridos hermanos, que todos nosotros estamos llamados a profundizar, ¿no? Y creo que el llamado que estamos teniendo en estos últimos tiempos es de profundizar lo que hemos recibido, aquello que nuestro Padre Fundador con tanto amor y obediencia nos ha entregado. El camino propio de Schoenstatt, ¿no es cierto? Aquello que puso desde el principio, porque esto no fue una idea, el Padre de pronto sintió esto, no, el Padre Fundador siempre ha sido sensible a la fe práctica, a la divina providencia, es decir, a poder comprender y leer el plan de Dios, lo que Dios siempre ha querido. Y él siempre ha estado sensible a entender paso a paso a través de su propia vida, la vida de la familia después, el comprender lo que Dios va diciendo, va hablando. Y algo que el Señor puso en su corazón desde muy pequeño es este llamado a la santidad. Pero no le ha llamado la santidad, una santidad que hasta antes de él parecía estar separada, ¿no es cierto? Y él mismo lo explica. Pareciera que ser santo sería alejarse del mundo, alejarse de todo para ir al encuentro con Dios. Y uno de los regalos maravillosos de nuestro Padre Fundador y que nos muestra cómo él ha podido interpretar y escuchar la voz de Dios es de que necesitamos vivir la santidad, pero en la vida diaria, en la vida del trabajo, en la vida del hogar. Necesitamos encontrar transformación, no simplemente en el traje de domingo, como a veces podemos interpretar, no, es el creyente de todos los días. Y entonces vivimos la santidad en el matrimonio, en nuestra relación con nuestra pareja, en cómo somos esposos, en cómo son esposas,
Encontramos la santidad en la manera de ser padres, en la relación con nuestros hijos. Encontramos la santidad en la manera de relacionarnos entre hermanos. Encontramos la santidad en la vida de ser hijos. Encontramos la santidad en el cumplimiento perfecto de nuestro deber, como expresar a estos jóvenes que iniciaron, ¿no es cierto?, esta preciosa familia de Schoenstatt. La santidad de la vida diaria es sin duda un pilar fundamental de la transformación interior. Acordémonos este llamado, ¿no? El hombre nuevo en una comunidad nueva. ¿Qué es este hombre nuevo? Cuando hablamos de hombre nuevo, mis queridos hermanos, por supuesto aquí no está el tema de género. Hablamos de la persona humana, del ser humano, hombre y mujer. Este hombre nuevo es un hombre, un ser humano mariano. ¿Por qué la centralidad? Otra vez, este amor profundo, la Virgen María, no era solo piedad, como a veces se puede malinterpretar, no era pietismo nuestro Padre Fundador. Es porque encontró, y él mismo lo dice, ¿no? En María Santísima, este es el modelo perfecto. En ella está esta perfección de unidad entre lo natural y lo sobrenatural. Entonces, por eso este hombre mariano, este ser humano, lo que trata de vivir, lo que María Santísima ha vivido, nos queremos asemejar a ella. ¿Por qué? Porque en primer lugar queremos ser libres. ¿Qué busca la transformación interior? ¿Cuál es el objetivo primero, fundamental, en que seamos libres? ¿Se acuerdan? Bajo la protección de María. Queremos ser personalidades libres. ¿Qué significa eso? Que han asumido su existencia como hijos, como hijas, responsables de su vida, que poseemos nuestra vida y que le entregamos, ¿no? Ser nosotros libres, llegar a la libertad plena de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque una de las condiciones que nos trae el pecado, que nos trae el dolor, que nos trae esta presencia demoníaca que el Padre nos recuerda que existe, que está en el mundo, que tiene actividad también, que tiene influencia, es hacernos esclavos. Acuérdense lo que dice la palabra, ¿no es cierto? Es el Señor que nos dio la libertad del pecado, de la muerte. Él nos quitó la esclavitud. Él nos dio libertad frente a la muerte, ¿no es cierto? Ya no existe la muerte. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Por qué? Porque Él muriendo y resucitando nos dio vida eterna. Ven, acabó la esclavitud de la muerte. Nos dio libertad de la muerte. Somos libres gracias a la intervención poderosa de Cristo Jesús. Esta intervención redentora donde María Santísima como corredentora siempre al lado de su Cristo, en una unidad perfecta, ha estado presente en todos estos momentos. En el momento más profundo de la cruz, allí estaba María Santísima. Somos esclavos del pecado, pero a través de la gracia de Cristo Jesús, ya no estamos sujetos a esa esclavitud y por eso podemos hablar de victoria. Este es el sentido profundo de la coronación y es la reina. Y cuando coronamos a la Virgen, cuando coronamos a la Madre, reconocemos el poder que tiene. Por esta unidad que tiene con la Santísima Trinidad, el poder que tiene para vencer al demonio, para vencer al pecado. Por eso, ¿quién más que ella? Y con ella podemos vivir esta transformación para ser personalidades libres. Personalidades vinculadas. Y ahí está el gran mundo, ¿no es cierto?, de la pedagogía de las vinculaciones. Orgánicamente solidarios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos vinculados no solo con nosotros mismos, sino también con los demás, con Dios, con las cosas, con lugares. Este mundo de vinculaciones es un mundo nuestro. Otra vez, ¿qué es lo que ha originado el pecado? ¿Qué es lo que origina nuestras debilidades? Muchas veces también nuestros instintos, nuestros sentimientos, emociones, nuestro intelecto, cuando no están guiados por la gracia, originan el espacio del egocentrismo. Todo soy yo soy el centro del mundo. Nos hace solitarios, nos hace sin esa presencia maravillosa. Yo no podría hablar, no podría nadie entenderme en este momento si no hubiera estado al lado de otra persona a través del contacto con mi madre, con mi padre.
aquello que tengo por naturaleza, que son las cuerdas vocales, la laringe me ha permitido hablar un idioma, pero si no hubiera tenido una madre, un padre, una persona de quien escuchar un lenguaje, por más que hubiera tenido todos los elementos físicos, no hablaría un idioma concreto. ¿Ven? Aún para hablar necesito el contacto con otro. Y por eso somos seres que estamos vinculados y es a través del contacto, es a través del salir de nosotros mismos el que adquirimos un crecimiento. Por eso es que el Señor permite que seamos familia. Y en la familia hogar, en la familia de Schoenstatt, en la familia de la iglesia, es que crecemos como verdaderos hijos libres. Un hombre nuevo, un hombre mariano es un hombre, un ser humano apostólico. Es decir, que está aliado al Padre de Dios. Hijo de la fe práctica en la divina providencia. Sabe que su corazón no puede encerrarse en sí mismo, sino que está para darse a los demás, que lo vamos a ver en profundidad en la tercera gracia del santuario. Una persona nueva, un hombre, una mujer mariana es una persona llena de Dios, llena del Espíritu Santo. Por eso nos asemejamos en el amor a María Santísima, porque ella es llena del Espíritu Santo. Entonces queremos que ella nos conduzca, ella nos eduque para tener también esta plenitud del Espíritu Santo, para tener la plenitud de Dios. No me voy a detener porque esto ya lo hemos visto. Los medios o ayudas ascéticas propias de nuestra familia, el horario espiritual, el examen particular, el ideal personal, la confesión. Entonces, esto es a lo que nos referíamos anteriormente como el camino propio de nuestra familia. María implora para nosotros en el santuario al Espíritu Santo. Él accede a su intercesión, muestra su fuerza transformadora y forja en nosotros vivas imágenes de Cristo y de María. La unión que experimentamos con María culmina en un intercambio de corazones que asemeja y transforma. Ella nos hace participar de su luz, nos educa y ennoblece. ¿Ven? No es simplemente un contacto de amor y de ternura entre un hijo, una hija y su madre. Y es a través de ella con el Padre Todopoderoso, con el Hijo Redentor, con el Espíritu Santo, santificador. No, este contacto maravilloso con María origina en nosotros un cambio. Y eso lo sentimos. No solamente es cuánta paz, no solamente el tabor es la paz de sentirnos al lado del Señor transfigurado, sino que también nosotros dejamos que Dios, a través del poder del Espíritu Santo, por el camino de María Santísima, nos transfigure, nos haga participar de su luz, nos eduque, nos ennoblezca. La misión de María, por lo tanto, dice el Padre, es dar a luz a Cristo histórico, aquí y ahora. Por eso es nuestra madre. Miren, cuando hablamos de nacer de nuevo, ¿no es cierto? La pregunta dice, pero ¿cómo puede uno? ¿Puede acaso uno volver al vientre de su madre? Que nace de la carne, carne es el que nace del espíritu, espíritu es, responde el Señor. Este nacer en el espíritu viene a través de nuestra Madre Santísima. Ella es ella nos da a luz a todos nosotros, como dio luz a Cristo Jesús, nos da luz. Y el lugar del parto es precisamente la cruz. Es ahí donde el Señor, a través del discípulo amado, y ahí está el discípulo amado, no es simplemente el hecho histórico de Juan. Cuando habla discípulo amado, soy yo, eres tú, discípula amada, eres tú. Entonces, la pregunta, ¿no es cierto que tienes que hacerte, que tengo que hacerme yo? ¿He nacido de esta madre? ¿La cojo en mi casa? ¿Está conmigo? Porque ella es mi madre, ella me ha dado luz. Ella que ha sido corredentora, que ha sido cooperadora, consorte, ¿no es cierto? Que ha estado al lado de Cristo Jesús plenamente. Ella, aquí y ahora, ha dado a luz también mi propia vida en la iglesia, mi vida en mi caminar hacia el Señor. Por eso es mi madre. No es piedad, no es cariño y ternura simplemente. Ella es mi madre. Es por ella, porque el Señor así lo quiso, que se genera en mí la vida de fe.
Lo hace por la alianza de amor y por las gracias del santuario. Ahí está entonces cuando yo renuevo constantemente mi alianza de amor todos los días, cuando renuevo en forma especial cada 18, lo que hago es recordar que es mi madre y que constantemente está obrando en mí. Esta es su función, dar a luz el nuevo hombre, la nueva mujer, la nueva persona, dar a luz el hombre mariano, la mujer mariana, que no simplemente es afecto, incluye afecto, porque somos orgánicos, lo vuelvo a repetir una vez más, pero incluye todo lo que somos: voluntad, intelecto, afecto. Padre decía esa palabra preciosa que es tan difícil de traducir, ¿no? Gemüt, que es todo este sentir, vivir, todo aquello que nosotros complementan, ¿no es cierto?, nuestra parte volitiva, nuestra parte racional. Todo esto es tocado en la alianza de amor y lo vamos a ver al final, al concluir este reflexionar juntos. Quien está vinculado a María se asemeja a María. Pero no es simplemente es imitar los valores morales de María. No, es que nosotros vamos por la autoeducación y ella en nosotros cada día trabajando y con la apertura hacia la gracia, el Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas, moldeándonos para imitar, ser idénticos, ser María. No es que este es primer paso y este segundo, tercero, no. Otra vez somos seres orgánicos. Este es solo por explicación, pero todo esto está perfectamente unido. No son pasos previos. Quien está vinculado a Cristo, perdón, ahí es Cristo, se une a Él. Perdón, voy a volver. Se une a Él, lo imita y se transforma en Cristo. Cuando yo estoy en esta transformación en María, también estoy en transformación en Cristo. Porque ella siempre me conduce a Él. Porque cuando yo miro a María, sin duda que contemplo lo que Dios ha actuado en su vida, lo que Jesucristo ha actuado en su propia madre. Entonces, asemejarnos a Cristo, no hay separación. Cuando hacemos preguntas, ¿no es cierto?, que he escuchado, leído por ahí, que cristocéntricos, que María, es que todavía no hemos comprendido que no hay separación, no podemos. Esto es precisamente lo que el Padre quiso combatir. Este es el pensamiento mecanicista, no colectivista, que nosotros vivimos mundos separados. El o, no existe. Oh María, oh Cristo, oh el Padre, no. O lo natural o lo sobrenatural, o la vida del mundo o la vida espiritual, no es el y. El y es el mundo nuestro, no es María y Cristo y el Padre y el Espíritu en una unidad perfecta. Nosotros, quien está vinculado a María, quien está vinculado a Cristo, sin duda, crece en la transformación hacia la filialidad. Yo he venido, dice el Señor, para que se conozca al Padre, para cumplir la voluntad del Padre, para vivir en perfección esta unidad. ¿Cómo nos dice que va a terminar todo? El Señor va a someter, ¿no es cierto?, todos sus enemigos a sus pies y todo va a ser entregado a Cristo y Cristo lo va a entregar al Padre. La unidad perfecta en el Padre. Por eso la filialidad es un regalo profundo. Otra característica peculiar de nuestra familia de Schoenstatt, de nuestro carisma. Entonces somos transformados y por eso somos transformados en este carácter materno de la madre y paterno de nuestro Padre fundador. Vivimos esto en el santuario. No hay división en eso. Es importante que nosotros crezcamos en esa transformación para que se sanen. Vuelvo a repetir lo que dije antes, cualquier tipo de problema, dificultad que hayamos tenido con el transparente natural, es decir, con nuestro padre, nuestra madre, con figuras paternas, maternales, para que encontramos esas figuras que nos alcancen, ¿no es cierto?, a vivir la dimensión plena de la maternidad y la paternidad sobrenatural. El Espíritu Santo está moldeando nuestras vidas hasta alcanzar la plenitud de Cristo, ¿no? Hasta alcanzar la plena madurez en Cristo Jesús, dice la palabra. Ahí encontramos a nuestro Padre y a propósito esta imagen que quise colocar, ¿no es cierto? Levantamos vuelo hacia arriba, hacia adelante, el grito del Padre, ¿no? Hacia arriba, hacia adelante.
Miren, esta transformación interior va entonces generando un amor. A través de la alianza de amor va generando esta respuesta de amor. Entonces nosotros venimos y nosotros nos preocupamos, nosotros trabajamos en nuestra autoeducación, nosotros nos entregamos plenamente a María Santísima, nuestra Madre, nuestra educadora. Nosotros con ella hacemos este pacto, esta alianza de amor profundo cada día para que ella trabaje en nosotros, para que el Espíritu Santo, que es donado y manifestado a través de nuestra Madre, ¿no es cierto?, vaya trabajando en nuestras vidas. Y cuando el amor va trabajando, el corazón se ensancha, mis queridos hermanos. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, ese amor ya no puede caber en nuestro corazón. Se hace inmenso como el cielo, como las galaxias, como todo el universo y más. Entonces, ese amor ya no solo se detiene en la alianza. Miren, el amor crece, se multiplica. Y por eso el Padre pudo hablarnos del poder en blanco. Es decir, ya no solamente tengo una alianza de amor, sino a través de esta alianza de amor tengo un nuevo grado maravilloso de amor, y es que yo escribo un cheque en blanco. Es decir, Madre, ahí tienes, que el Señor haga en mí lo que quiera, porque sé que su voluntad para conmigo es santa, es buena, confío en su amor. Y el grado maravilloso, ¿no? Yo les digo con toda sinceridad, no dejo de conmoverme cada vez que vengo a un encuentro, a un libro de nuestro Padre Fundador. Y más ahora, en la vida, en el caminar en el mundo y ahora en su vida en el reino de los cielos, el Padre siempre tuvo que vivir inscripción, ¿no? Esta inscripción de corazón, esta voluntad, ¿no es cierto? Esto ya no es simplemente el poder en blanco, sino que yo no solo acepto, sino pido al Señor. Si eso es su voluntad, pues te ofrezco y pido aquello que precisamente es signo de cruz. Y no por amor a la cruz, por la cruz, o el dolor por el dolor, como él mismo decía, porque eso no es sano, sino porque yo precisamente entrego al Señor todo, y mucho más aquello que más me duele, me molesta, me mortifica. El Padre nos mostró, ¿no es cierto?, en su caminar, su entrega absoluta. Y por eso podemos ver en él una transformación interior, lo que el Señor fue obrando en su vida, en él mismo. ¿Ven? Entonces, por eso podemos entender nuestra vida orgánica. Cuando entendemos la Santísima Trinidad, comprendemos cómo el Padre quiso, ¿no es cierto?, por amor, enviar a su Hijo. Y su Hijo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y entendemos la plenitud de lo que es el ser humano. Pero encontramos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Tenemos María Santísima, el culmen, la perfección, el camino más corto y más perfecto, plenamente ser humano. Y vamos bajando, no es porque estamos bajando de categorías, ¿no? Sino estamos viendo la expresión de este amor encarnado de Dios. Encontramos en nuestro Padre Fundador, ¿no es cierto?, este caminar con todos sus errores, con todas sus dificultades. Él mismo la manifiesta y él no ocultó nada. Él manifiesta sus luchas de joven, las cosas que tuvo que vivir y cómo María, gracias a ella, le ayudó en esos momentos de crisis. Encontramos en su vida algo que está en la nuestra, una lucha, una batalla constante. Pero fue precisamente este Padre que se abandonó a la gracia, que se abandonó en brazos de María, su gran educadora. Y entonces llegó hasta la inscripción, llegó hasta la plenitud de la entrega, que creo que a veces nos cuesta comprender. Vamos terminando, viviendo Schoenstatt. Esto es, entonces, ¿cuál es nuestro camino de transformación interior? Sí, es una gracia del santuario. Y la gracia, ya lo hemos visto todo, también permite nosotros transformarnos en una experiencia viva de la historia de Schoenstatt, porque se convierte para nosotros en historia sagrada también, porque es historia de nuestra familia, es la historia del caminar de Dios, el plan de ese Dios providente. Entonces, como hijos, debemos continuar ese camino, comprenderlo plenamente y vivir el camino.
Entonces podemos comprender, ¿no? Cómo María ha ido transformando a la familia y así nos transforma a nosotros. Sí, el primer hito, ¿no? Nosotros, y es lo que hemos ido explicando, nosotros en alianza de amor continua, la familia sigue viviendo en nosotros, en la luz divina. Nosotros, en el segundo hito, ¿no? Que también descubrimos el ser jardín de María, el poder comprender nuestra identidad filial con el Padre, el saber reconocer este don maravilloso que tenemos, esta particularidad de ser Schoenstattianos, el saber entregar en el poder blanco y en la inscripción todo a Dios, que es la transformación plena y absoluta. Ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. El poder vivir el tercer hito en la fuerza divina, el que muchas veces no vamos a ser comprendidos, pero seguir en la obediencia, en el amor, en la ternura, en el gozo, en el servicio. María sabía que se arriesgaba a morir apedreada, pero eso no le importó. Ella inmediatamente salió al encuentro de Santa Isabel. A vivir profundamente el cuarto hito, la victoriosidad divina. No hay noche, por muy larga que sea, que no termine un día. Y aún en el momento más nublado, el sol sigue brillando. Aquel que amó a la iglesia nos pide a nosotros vivir esta transformación. Concluyamos, pues, mis queridos hermanos, la gracia de la transformación interior hace fecundo el esfuerzo por nuestra autoformación y nos lleva a vencer en nosotros al hombre viejo, que se aparta de Dios por el pecado y se conforma con una vida mediocre y egoísta. Nos hace sensibles a la voz del Señor y dispuestos a seguir en todo la voluntad del Padre. Nos libera de las múltiples esclavitudes que nos atan y frenan nuestro crecimiento interior. Nos saca de la cárcel del yo para convertirnos en personas abiertas al tú y dispuestas a servir a los hermanos, a ser en verdad hombres nuevos en Cristo Jesús. Con María, por Cristo, en el Espíritu Santo, hacia el Padre. Miren esa frase de nuestro fundador, con María, por Cristo, en el Espíritu Santo, hacia el Padre. Miren, aquí no puedo leer, pero me gustaría concluir antes de hacer una oración con aquella consagración que todos los días sale de nuestros labios, de nuestro corazón, y podamos entender cómo en esta oración está la transformación interior, ¿no? Cuando nosotros decimos mis ojos, que es nosotros, ¿no es cierto? Señora mía o Madre mía, yo me ofrezco todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos. Cuando decimos eso, estamos conscientes que le estamos diciendo, ayúdanos, Madre de bondad, a transformar nuestros ojos. Transforma tú nuestros ojos. ¿Para qué? Para ver la vida, para ver los hombres, las cosas con su mirada penetrante de ternura y alegría. Aprender a mirar con sencillez, con humildad, con cercanía, con aliento, con espera, que en nuestra mirada pueda contemplar en primer lugar nuestras parejas, el amor que hay. No la crítica, no el enojo, no la rabia, no la desesperación. Que nuestros hijos puedan ver en nuestros ojos cercanía, humildad, sencillez, ternura. Que nuestros ojos atraigan a las personas, que vean en nuestros ojos cuánta apertura hay para acoger, para cobijar. Necesitamos ojos transformados en los ojos de María, ojos transformados en los ojos de Jesús. Mis oídos. Ella es la gran oyente de la nueva alianza, lo decíamos. Ella guardaba todo lo que escuchaba en su corazón. Necesitamos oídos para poder atender, ¿no es cierto?, las necesidades de los demás. Oídos para escuchar a Dios que nos habla, ¿no es cierto?, las voces de Dios en el tiempo, en el alma, en el ser. Necesitamos oídos. Este hombre nuevo, esta mujer nueva necesita oídos nuevos
Mi lengua, cuando Dios habla, crea, salva, consagra. Cuando el Hijo de Dios habla, anuncia el reino, perdona pecados, sana heridas interiores, cura enfermedades, llama, envía, alienta. Un sí une dos vidas. El sí que nos hemos dado en el pacto matrimonial. Un no, en cambio, lo rompe, quiebra, divide. Entonces, mi lengua para unir, mi lengua para amar, para perdonar, para alentar, para corregir. Necesitamos ser transformados en todos estos elementos, en todas aquellas cosas que no solo implican parte de nuestro cuerpo, sino que en esa perfecta unidad orgánica hablan de nuestra alma, de nuestro espíritu. Mi corazón. Donde esté tu tesoro, estará tu corazón. ¿Cuál es mi tesoro? Mis sentimientos, mi voluntad, el poder de una decisión, la audacia de la fe, la fortaleza de la esperanza, la grandeza del amor. Todo mi ser, en una palabra, todo mi ser. Entonces, cuando nosotros nos consagramos, ¿qué es lo que hacemos, mis queridos hermanos? Cuando nosotros nos consagramos, estamos renovando nuestro deseo, nuestra apertura para ser transformados. Oremos pues juntos. Amado Dios, bendito Señor, te damos gracias porque tú estás en medio de nosotros. Te damos gracias por tu amor maravilloso. Sabemos que eres tú, que tienes un amor increíble, un amor que nos llena, nos conmueve, nos admira. Un amor que nos obliga en el mismo amor a responderte. Nos sentimos tan amados, tan cobijados por ti, que tenemos tantos deseos de responder este amor tan maravilloso, porque tú nos amaste mientras éramos pecadores y enviaste a tu Hijo para darnos vida. Te damos gracias porque por amor nos regalaste el tesoro más hermoso que nos llena, nos conmueve y que es la herramienta perfecta para autoeducarnos y para educarnos en la vida fe, nuestra mater. Gracias porque tú en tu amor nos regalaste a tu madre en la cruz. Y ella ha dado a luz nuestra vida de fe y crecemos con ella. Te damos gracias por su ternura. Te damos gracias por esa mirada dulce, por esa mirada que nos llama, que nos conmueve, que nos transforma. Damos gracias por esas palabras que vienen de ella, porque ella siempre está alentándonos. Damos gracias por esas manos extendidas, por esos abrazos que nos abrazan cuando sentimos desalentados, cuando reconocemos nuestra debilidad, nuestra fragilidad. Te damos gracias por ese amor, por ese corazón pleno, por ese corazón traspasado de amor por nosotros, porque una y otra vez ella manifiesta su amor en el sacrificio. Te damos gracias porque a través de la Mater has permitido que nosotros encontremos un espacio para que tú transformes nuestras vidas. Te damos gracias porque vemos que a pesar que tienes mucho que trabajar en nosotros, nos vemos cada día diferentes. Ves que vas trabajando en nuestras vidas personales, en nuestras vidas familiares. Queremos que sigas trabajando en nosotros, en nuestra familia de Schoenstatt, en nuestra familia humana, para que podamos ser realmente personas vinculadas, personas armónicas, personas orgánicas. Te damos gracias porque tu amor está con nosotros. Que a través de este amor maravilloso que encontramos en la Mater, podamos abrir los ojos y verte a ti en todo lo creado, encontrar tus huellas y tus señales de amor, escuchar tu voz en el tiempo, en nuestro ser, en el alma, y poder caminar junto a María al encuentro definitivo contigo en Cristo Jesús. Amén.